12:16 del mediodía en toda la República Argentina. Estamos en un nuevo bloque de salud, algo más. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, ya el hecho de levantarse Sí. y tener lucidez, ya uno empieza a ser millonario. El mundo moderno, consumista, nos hizo ver que cuando yo tenía la camisa a rayas se usaba a cuadro y cuando tenía el iPhone 4 salía el 5, cuando tenía el 5 salía el 6 y que eso era felicidad. Bueno, Roberto Musso dice, sí. Sigo acelerando y no llego a apuro. Y trabajo duro para conseguir el dinero y comprar lo que no necesito, pero quiero. Bueno, como decía, 12:16, arrancamos un nuevo bloque. Recordamos el WhatsApp de la radio para todos aquellos que se quieran comunicar, 2604-335725, 101.1 San Rafael, 103.9 para Malargüe y 104.1 para General Alvear. Juan, yo te dejo en compañía de invitados y nos encontramos enseguida antes de cerrar el programa. Dale, Victoria, muchas gracias. Bueno, hoy nos acompaña primero un excombatiente, un veterano, digamos, ya vamos a hablar de eso, cuál es la diferencia. Un primo, nos une la sangre, venimos de la misma sangre. Querido Tachi Flores, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Martín, hola Victoria. Buenos días para todos ustedes, para toda la audiencia. Contanos, ¿qué es esto de excombatiente o veterano para no ofender a nadie? Pero no deja de ser lo moderno, cambiar los nombres para que nada cambie, para que todo siga igual. Tal cual como decís Juan, esto ha ido mutando. Desde hace muchos años fuimos llamados excombatientes, después, bueno, con el transcurso del tiempo, como algunos tomamos como herramienta necesaria para malvinizar, concurrir a los colegios, seguir con la causa Malvinas por delante. Creemos necesario que seamos llamados como veteranos de Malvinas y no como excombatientes, porque sería un poco abandonar la causa y al contrario, siempre estamos con la causa presente. Siguen luchando. Es común, Tachi, este mundo moderno, que si vos no mirás mi estado de WhatsApp en 24 horas cambia, si vos no haces una captura de pantalla, mi foto de Instagram se vuela. ¿No le sucede a ustedes, a los veteranos de Malvinas, que cuando llega el 2 de abril están colmados de llamados y después pasan al olvido en forma inmediata? Sí, esto muchas veces lo hemos tratado internamente en el seno de nuestro Centro Veteranos Malvinas y antes también, habiendo centro o no. Hubo una época que estuvimos en el tapete y después un poco que pasó de moda, pero también a la gente le urge otro tipo de necesidades de llegar a fin de mes, del problema de salud del hijo, de otro tipo de situaciones. Entonces, obviamente, nunca quisimos ser la frutilla del postre, pero siempre nos es necesario que no se olvide la causa de Malvinas, que no se olviden de nuestros 649 soldados caídos en aquella gesta, en aquella gloriosa gesta. Y también entendemos que la necesidad de la gente pasa por otro lado, pero bueno, nos es muy fuerte la necesidad y el compromiso que uno asumió, así como fue jurar y defender la patria hasta perder la vida. Dios nos la tomó y bueno, nos surge también que nuestra sociedad no se olvide. 649 muertos, y en el territorio han sido más que en la guerra. De los 649, ¿cómo es eso? De los 649, 632 mueren realmente entre la turba malvinense, ¿no es cierto?, y el océano, el mar argentino y todo. El resto, de los 632 a los 649, otros hablan de 634, el resto muere en nuestro sur argentino, bien herido y muere en nuestro sur argentino. Y post-Malvinas, el índice de suicidio, si es a eso a lo que te referís, es una cifra muy importante. Se habla que ya superó a los caídos en Malvinas, otros dicen un poco menos, pero sí. Pero están más o menos equiparados. Sí. ¿Vos sentiste, vamos a entrar a tu relato porque de la guerra, en la guerra, pero vos sentiste que apoyo psicológico, médico, desde el Estado primero hacia tu persona y luego hacia tus compañeros del General Belgrano, del barco General Belgrano, del buque? Sí, es lamentable esto, ¿no es cierto?, que se suscitó, pero bueno, yo siempre lo digo en las charlas, tengo innumerables charlas dadas, recién vengo del ejército y se los comentaba a los voluntarios. Atravesamos distintas etapas. En primer lugar, quiero destacar y rescatar
que cuando uno está bajo las Fuerzas Armadas y en pleno conflicto, ¿no es cierto?, uno quizás no piensa en el día de mañana, en el día después, no se pensó realmente en el día después. Tal es así que cuando volvimos de la gesta no tuvimos una contención de nuestras propias fuerzas, sino que éramos uno más que transitaba ahí yendo a trabajar, nada más. Y en los francos que nos dieron, pasado la gesta, ¿no es cierto?, ni más bien en mi caso particular, ni más bien fui rescatado, me dieron no sé si 7 días o 10 días. En esos 7 o 10 días, bueno, visitando familiares y bueno, y yendo también en innumerables charlas, yendo a la LB4, yendo en ese momento Canal 6, estaba la colecta de oro, nos invitaron al polideportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno no mide, no sabe lo que va a pasar el día después, ¿no es cierto? Y en ese momento nuestra cabeza pasaba por venir a ver a nuestros padres, nuestras novias, los que estábamos de novia, jugar el partidito de fútbol con nuestros amigos, pensando que uno podía dar vuelta a la página en nuestra vida, pensando que iba a ser una situación especial, pero no... Que no iba a ser traumática, no, que no te iba a dejar traumática. cicatriz. Sí, pensábamos que iba a ser, que solo iba a pasar. Con el transcurso del tiempo, que vemos que pasan un día, 2 días, que llegamos nuevamente después de ese franco a la fuerza y que el trato cotidiano era exactamente igual, o por ahí peor, porque en mi caso cuando nos rescatan, que vamos al cuartel base, a Campo Sarmiento, que es donde se adoctrinaba, se preparaba a los conscriptos, un grupo muy minúsculo, que éramos 70 personas, náufragos del crucero Belgrano, antes que nos dieran el primer franco, nos rescatan, llegamos ahí y me acuerdo que había un oficial en su primer jerarquía, que también creo que fue producto de esa locura, que uno no sabía para dónde tomar, de la bronca, de la impotencia, del haber perdido, etcétera, etcétera. Bueno, nos agarra un grupo y nos empieza lo que le decimos en la jerga marinera, a bailar. ¿A bailar? A bailar, a hacer movimientos vivos y bueno, tengo que decir, no quiero faltar en absoluto nada a la verdad, entonces voy a decir una mala palabra. Dice, por ustedes infelices de mierda perdimos la guerra. Y no, carrera mar, cuerpo a tierra. Y en ese momento que era lo único que quería... Transfiriendo la culpa de un acto de locura. Sí, ¿La tomás sí, así? Sí. ¿Cómo tomás hoy, retrospectivamente, 40 años después? ¿Tomás como que fue una locura? Yo lo tomo como un arrebato. Un arrebato. Un arrebato, algo que no lo pensó este oficial, tal es así que salta en pos nuestro, ¿no es cierto?, un cabo principal, pide hablar con él, respetuosamente, no sé qué fue lo que le dijo, bueno, y fue un movimiento vivo, ahí nomás, 5 o 10 metros, listo. Pero que nos hirió muchísimo moralmente, porque uno había entregado todo, aparte no se pudo hacer nada en el crucero Belgrano. Contanos esa parte, de lo que es ir arriba a un buque y que un buque sea partido en 1000 pedazos por una bomba y vos estar ahí adentro. Bueno, a pesar de siempre fue una lucha cotidiana, diríamos más en esta época del 2 de abril o próximo a ella, donde... los chicos de la guerra y los chicos de la guerra. Y nosotros en un primer momento no queríamos ni aclarar a los chicos de la guerra porque nos sentíamos un tanto, a lo mejor, en el seno nuestro, hasta con un poco de vergüenza, pero nos molestaba cuando se tratan los chicos de la guerra. Fuimos jóvenes, no cabe ninguna duda, porque la gran mayoría, yo era un poquito más chico que los conscriptos, que los colimba, había entrado a los 15 años a la Armada, egresé con 3 años y bueno, era un poquito más chico que la gran mayoría de nuestros queridos colimba. Pero ¿tenías cuántos años cuando estuviste? 19, recién cumplido, en marzo, 21 de marzo, y el 2 de mayo nos hunden. Así que recién cumplido, la mayoría de los colimbas tenían ya 19, 20 algunos, los que habían empezado ya eran colimbas antiguos, ¿no? Y muchas veces me pregunté a qué responde el acto heroico de nuestros soldados argentinos, no digo en el crucero porque no tuvimos derecho a represalia, nos hundieron nada más que... Contanos cómo fue eso, ese relato escalofriante, ¿qué se siente de estar arriba de un buque que sea volado por una bomba y a empezar a buscar una balsa? Hacenos ese relato, una balsa de rescate. Claro, yo solamente tenía una sola experiencia en navegación, que habíamos ido fines de enero, yo aclaro que egresé en diciembre del 81, en principio de enero, fines de enero, principio de marzo del 82, me mandan en comisión, los meteorólogos éramos muy poquitos, meteorología era mi especialidad, éramos muy poquitos en toda la Armada y bueno, producto de ello no querían disponer, por ejemplo, la base Comandante Espora, que es una base muy rica en cuanto a escuela de meteorología para aprender, ¿no es cierto?, en lo que es la práctica. Uno necesita ser muy pragmático en meteorología porque los tiempos apremian y hay que sacar el pronóstico a tiempo y con lo que se tiene a mano, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, producto de eso, me mandan a mí para no
obstaculizar, Obstaculizar. claro, el desempeño de la base de comandantes por, y bueno, yo que estaba ahí en servicios marítimos donde no había ningún meteorólogo, era el único yo, haciendo trabajos de hidrografía, porque ahí te mandan a tal lado y tenés que ir, bueno. Me mandan en comisión y emprendemos el viaje a Puerto Madryn, soy de Punta del Este, me dicen, esta va a ser su sala, meteorología, acá tiene un receptor y tiene un facsímil. Y bueno, tuve que aprender a hacer meteorología con muy poquitos datos, y llevarle el pronóstico al comandante del buque. Así lo hacía cotidianamente, fue una navegación, no recuerdo si fue algo de 10 días, una cosa así. Y después, bueno, posteriormente a esa navegación, cuando ya era eminente el tema de la gesta, que ya una flota británica ya venía en curso para acá, había puesto su prueba para Malvinas, y bueno, había que embarcarse otra vez el crucero Belgrano, y bueno, Héctor Elías Bonzo, que era el comandante del buque en ese momento, actualmente fallecido, manda a pedir el mismo meteorólogo, me vuelven a mandar a mí, y bueno, a continuar a hacer mi trabajo. En ese momento... Ustedes embarcaron, ¿qué función tenía el buque Manuel Belgrano en la guerra? ¿Qué función? ¿Qué iban a hacer? Esto es todo presunción. ¿Por qué? Porque la guerra siempre es estrategia en función de cómo se va comportando el adversario. Nosotros tenemos que ir improvisando, adaptándonos en función a todo lo acontecido. Es más, el comandante del buque tampoco la tiene clara de decir, bueno, vamos a hacer esto y esto y aquello, sino que el Comando de Operaciones Navales va dando órdenes a los distintos navíos. Esas órdenes caen al buque todas cifradas, las tiene que descifrar, se las dan al comandante, todo sellado, ultra secreto, y en función de eso, ¿qué se hacía? La oficina contigua a la mía, Meteorologías, está el cuarto de derrota, al cual aprendí a hacer algunos trabajos porque meteorología por ahí tenía espacios libres, entonces, bueno, tomando mate con los conscriptos, con un suboficial Loyola de ahí, bueno, con mis jefes, tomábamos mate, charlábamos y aprendí a hacer había una computadora, un Magnavox, en el que se le interrogaba y nos daba la posición de latitud y longitud. En meteorología esa posición, ese dato, al plasmarlo al papel, donde están todas las latitudes y las longitudes, no sé en navegación, pero en meteorología se llama plotear, pasar esos datos que recibimos a la carta de navegación, en nuestro caso en meteorología, a la carta sinóptica, un análisis de superficie que se llama. En función de eso, si el comandante recibe, diríjase a tal punto, como nosotros sabíamos dónde estábamos, ese ploteo, ese punto de latitud y longitud, se le da al oficial de guardia, y el oficial de guardia es quien da la orden a quien navega en ese momento, diríjase a estribor o a babor, tantos nudos por hora, para llegar al destino que pedía el comandante. Ok, ustedes estaban ubicados más o menos, ¿a qué distancia estaba el buque cuando le pegó la bomba? No fue una bomba, fue un torpedo. Un torpedo, Claro. no sé O cuál dos será la torpedos. diferencia. Ahora, sí, Muy distinto. No sé cuál es la diferencia entre una bomba y un explicar, torpedo. no, nada que ver. se suscitó lo siguiente, nosotros, fuera de la zona de exclusión, que había sido, ¿no es cierto?, delimitada, ya una circunferencia imaginaria, dentro de esa zona estaba permitido atacar, repeler el ataque, etcétera, etcétera. Fuera de esa zona, supuestamente, estaba absolutamente prohibido. Nosotros estamos navegando, para que la gente se ubique imaginariamente, al sur de las islas y al este de la puntita de abajo de Tierra del Fuego. En esa navegación, nosotros en un momento entramos a la zona de conflicto, luego habíamos salido, ya estábamos, yo creo que a una distancia de 50, 70 kilómetros tranquilamente, por lo menos, fuera de la zona de guerra. Fuera de la zona de guerra. En esa zona nos íbamos dirigiendo, es decir, para que la gente sepa, al noreste... Eso sería a ver, ¿cómo es que se llama? Ayúdenme a encontrar el término, pero sería un crimen de guerra, porque que yo te tire en una zona de no conflicto, no... Lo que pasa es que yo tomo como propio que la guerra ya es un crimen. Si miramos ahora, lo tenemos presente, lamentablemente, lo que es Ucrania y Rusia... Es realmente inhumano, ¿no es cierto?, lo que se vive. Ya la guerra de por sí no tiene sinónimos buenos, ¿no es cierto? Yo no tiene sentido. Yo lo creo así. Ninguno, como decimos nosotros en el interior, en el seno de nuestro centro, acá ninguno gana, ¿eh? Inglaterra no ganó, si no nos hubieran suicidado la cantidad de veteranos que se suicidaron en Inglaterra también. Esto no escapa a ninguna fuerza, a ninguna preparación, a nada. No es gratis para nadie. Yo creo que es el último eslabón de la vida por el cual uno debe emprender algo tan... Sí, el último paso a dar, y que el mundo moderno
Es el primero. Seguimos contando, estaban a 70 kilómetros fuera de la aproximadamente, guerra, exacto. En el buque y ¿qué sucedió? La mayoría de la flota inglesa estaba al noreste de las islas, ¿no es cierto? De la isla Soledad vendría a ser la que está más alejada del continente, para que la gente se ubique. Y lo que se pensaba hacer en su momento era un operativo en pinza. Parte de la flota naval ir por el este de las islas y la otra parte por el oeste, es decir, entre Gran Malvina y la plataforma submarina nuestra, ¿no es cierto? Lo que es Santa Cruz, todo eso, para emboscar de esa forma la flota naval. Bueno, producto de esta estrategia, en donde se habilitan los medios en función del comportamiento del adversario, se deja de lado, ¿no es cierto?, esa postura. Ahí imparten la orden que el crucero Belgrano tenía que navegar hacia el oeste, hacia la puntita prácticamente de Tierra del Fuego, y ahí careciendo arrimándose al continente. Arrimándonos al continente. Yo calculamos que en espera, vuelvo a decir, yo era personal subalterno, era un cabo segundo, decía, venía el conscripto y después venía yo. Marinero primero y yo después yo. Nada, éramos nada. Vale decir que nosotros lo único que hacíamos era estar pegado a un receptor, que escuchábamos una radio de Uruguay que se llamaba Radio Carden, algo así, muy conocida. Carve, Radio Carve. Escuchábamos mucho que era lo que podíamos modular con el receptor, otras frecuencias no entraban. Bueno, y como estas son órdenes cortas que se van compartiendo en función al comportamiento de nuestro adversario, a lo que vamos teniendo, siempre se trata de optimizar los recursos. En la guerra estrategia y optimizar recursos van de la mano, si no el resultado va a ser pésimo. Nos dirigíamos hacia el oeste, como quien dice, a la puntita de Tierra del Fuego, sin saber, porque carecíamos de sonar. El sonar es para, así como el radar es para detectar aviones y otros buques, el sonar es de la superficie del agua para abajo, para detectar submarinos. Carecíamos de sonar, no así uno de nuestros compañeros. Eso me parece como... y otra cosa, no tenían buques escolta. Largar solo un crucero generalmente va acompañado por algún destructor, alguna... Sí, no, es que íbamos acompañados por 3 buques, íbamos acompañados por el Bullar, que es un buque que rescató a náufrago del crucero, el Piedra Buena, que es quien me rescata a mí, y el Gurruchaga. Esos 3 buques se veían prácticamente algunos, yo creo que se veían a simple vista, estarían a 10 kilómetros nuestros. Cosa inexplicable. ¿En qué aspecto? Una vez que nosotros veníamos navegando con ellos, emprendemos el viaje, como quien dice, hacia la costa de Tierra del Fuego, y había un submarino, que era el submarino atómico Conqueror en ese momento, en donde nos venía siguiendo. Nosotros desconocíamos absolutamente todo eso, en donde el Bullar no lo captaba en su sonar, y bueno, nos tenía ahí a carne de cañón, nos tenía realmente muy cerquita a nosotros, y en donde dan la orden de hundir al Belgrano. El comandante del submarino manda a avisar a Margaret Thatcher, el primer ministro de ese entonces, que repita o rectifiquen o ratifiquen la orden. Y Margaret Thatcher dice, hundan al Belgrano. Hundan al Belgrano. Claro, la duda ¿por qué era? Porque estamos fuera de la zona de guerra y nos hundieron. Que acá hay un párrafo aparte, porque en el colegio donde trabajo yo, en una oportunidad me acuerdo... ese error, esa falta grave, no se paga. En el mundo moderno, pero aparte otra cosa. Hundir un barco Espera. Adelante. ¿Qué pasaba? Uno va desconociendo y con el transcurso del tiempo se va enterando. Tenemos tantos encuentros de veteranos y uno se va enriqueciendo con los testimonios de uno, de otro, que nunca termina de aprender. Hay muchísimas cosas que uno va aprendiendo en el transcurso de toda esta gesta, ¿no? Que para nosotros no termina. Un día un profesor me dice, te voy a traer el testimonio de Héctor Elía Bonzo, que era nuestro comandante, y dijo que si bien a nosotros nos habían hundido fuera de la zona de guerra, y supuestamente es un crimen de guerra, él hubiese actuado de la misma forma que el comandante del submarino, si hubiese tenido la posibilidad de hundir algún buque, aún estando fuera de la zona de guerra. Es decir, que un poco... ¿Qué duda cabe? Sí, da la sensación como que la guerra le ponen leyes que nadie cumple y que yo, si no cumplo la ley, no tengo culpa. Y aparte no pasa nada, porque nadie accionó, ni la OTAN, nadie, ni la ONU, nadie, no sé qué entidad corresponde ejecutar alguna pena o algo contra Inglaterra, ¿no es cierto? Bueno, Tachi, perdón un segundo, está el doctor Vitar García que no... Buenos días, amigos queridos, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo anda usted? Haga una reflexión. Bien, acá atento
escuchando a ese veterano. Sí, Un abrazo para hace un todos. relato escalofriante, pero no quería pasar Sí, sí. de alto para que nos siga contando qué se siente estar dentro de un buque que lo balean y que se hunde, sin su reflexión sobre estas leyes en la guerra que todos, el término sería... no me sale pasan otra por cosa. la Se entrepierna. pasan por la entrepierna, muchas gracias. No me escuchó. Bueno, vamos, dale Tachi, seguí con tu relato. Estaban en el buque. Estábamos ahí Déjalo que termine. fuera de la zona de lo que es el conflicto, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros nunca pensamos que nos podían llegar a dar en esa zona. Tal es así que cuando nos impactan de los 3 torpedos, 2 nos dan a nosotros, en donde se hiere de muerte todo tipo de negociación contra Inglaterra, y también el tercer torpedo le pega a Lara Bullar, que era uno de los buques rescatistas que navegaba a la par nuestra, en donde acá tenemos en San Rafael al presidente SEBEMA, Francisco Romero, que era tripulante de ese navío. Y bueno, y ahí empieza otra película, porque uno, estando fuera de la zona de guerra, lo primero que pensamos que había explotado una caldera, porque ya nos había sucedido en esa navegación que hicimos a Puerto Mar, en Ushuaia y Punta del Este, llegando a este último punto, explotó una caldera donde se queman 2 camaradas que, bueno, no fallecen, pero quedan con quemaduras de consideración. Y bueno, recuerdo lo único que uno atina a hacer es ir a formar a la balsa salvavidas, porque fue un cimbronazo muy grande, donde a mí yo estaba sentado en un sillón donde me tira para atrás en la sala de meteorología, estaba charlando con otra persona, y ahí escucho al teniente navío García, que es mi jefe máximo dentro del cuarto de derrota, y que el comandante Héctor Elías González le pregunta: ¿qué fue García? Aparentemente 2 torpedos, señor. Cuando dice eso yo reacciono y me doy cuenta de lo que nos iba a pasar, me vuelvo a mi oficina, busco 2 bolsas, una se la doy al teniente navío García, en donde ya estábamos aprovisionados en esa bolsa con cartas de navegación, con sectante, que es un aparatito que sirve en definitiva para estar en el mar, ¿no es cierto?, en una balsa y tomar posiciones de las estrellas, y con eso uno da la posición surge la posición de latitud y longitud. Si uno va sacando, analizando esos puntos, ¿no es cierto?, cada hora, cada 2 horas, lo que fuere, uno sabe a qué velocidad se desplaza la balsa, si hacia dónde nos Sí, vamos hacia a dónde te dirigir. dirigís. Claro, a ver si tenemos la posibilidad de llegar a una isla o lo que fuere. Y la otra bolsa de equipo, viveza criolla nuestra, de los 20 conformantes de la tripulación de la balsa en caso de naufragio. Habíamos seleccionado un poco ropa abrigo, habíamos pasado por una cantina, que es un kiosco como los de la escuela, habían 2 personas civiles que estaban ahí y que nos comprábamos galletitas, entonces habíamos comprado una latita de gaseosa, unas galletitas y todo, las cuales las pusimos, porque a sabiendas de que cada balsa llevaba su equipo de supervivencia, no sabíamos con qué nos podíamos encontrar. Tal es así que bueno, esa bolsa me la llevo a mi balsa, cuando llego quedo penúltimo, porque ya todos nos... Disparaban rapidito. No, pero es que debía ser así, Mamá. Juan, y aparte esto es un párrafo muy penoso y muy para que la sociedad respete, porque muchas veces se desconoce la preparación y la rigidez de los accionares, muchas veces de no solamente los militares, sino nuestros queridos soldados en la gesta de Malvinas. Lo que en las escuelas se le llama simulacros de sismo, esa palabra simulacro nosotros llevarla a la Armada se llama zafarrancho, son pruebas que se hacen. Durante toda la navegación, e incluida la navegación que hicimos en época de paz cuando fuimos Puerto Madryn, Ushuaia y Punta del Este, se presentan distintos tipos de prácticas de esos zafarranchos, que es para cubrir todo el espectro, de salvaguardar la vida en caso de hundimiento, es decir, zafarrancho de abandono, zafarrancho de siniestro en caso que prenda fuego y zafarrancho de combate en caso que uno tenga que combatir en contra de otro buque. Ese reaccionar tenía que ser muy ágil, muy rápido, porque si no, no sirve. Durante la navegación, las pruebas que más recuerdo, que eran las de abandono, a mí me tocó en una oportunidad estar todo enjabonado en la ducha y te dan 2 minutos para llegar a la balsa, salvavidas. Si vos no llegas a los 2 minutos, anotan tu nombre y tu apellido, cuando llegas a Puerto Belgrano te sancionan. No salís el fin de semana y uno quiere salir al boliche, a tomar algo al bar, obviamente. Un poco, a dar una vueltita. Exacto, a dar una vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Todos nos esmeramos mucho en esa práctica para cumplir lo que Los fuere. 2 minutos. Claro, bueno. Pero esos 2 minutos, ¿qué ocurre? Lamentablemente, hay que sacrificar vidas para salvaguardar las otras. Si nos ubicamos en espacio, el crucero Belgrano tenía una forma, el casco, ¿no es cierto?, en B.
el piso que cubre la parte de la superficie superior, ¿no es cierto?, sería esta parte de acá, se llama cubierta principal, que sería la planta baja de un hotel. Los pisos hacia arriba son cubiertas superiores y los pisos hacia abajo cubiertas inferiores. Fíjense hasta dónde va la entrega del ser humano en el caso de la gesta. Quienes tienen como especialidad maquinista, que llevando a la vida civil sería un mecánico de auto, bueno, se le llama maquinista. Algunos son calderistas, otros son otro tipo de especialidad dentro de máquinas, que son quienes se encargan de la propulsión del buque, que trabajan con calderas, con motores diésel, etcétera, etcétera. Esos van al fondo del buque, que es de donde sale la hélice de un buque. Esas especialidades, en caso en caso de abandono, nunca, jamás llegan a la balsa. Jamás van a llegar a la balsa porque no les da el tiempo. Esos 2 minutos que tienen para llegar a cubierta principal, ¿no es cierto?, que ahí están viendo en una maqueta que estoy haciendo, sería la parte de arriba de donde comienzan los cañones, que en una parte de la foto sale, ¿no es cierto?, un pisito de madera. Bueno, ese es la cubierta principal. Tienen 4 pisos hacia abajo, vale decir que los de abajo jamás salen arriba. No se salva, está condenado a la muerte. Están condenados al hundimiento y muchas veces se hunden vivo. Y les explico por qué. Porque en esa cubierta principal existe una parte que se llama tambucho. Ese tambucho es un orificio en donde para nosotros pasar de una cubierta baja a una cubierta alta, subimos por unas escalerillas donde solo puede pasar una persona por vez y donde hay que pasar por ese orificio. Y en esa cubierta principal, que sería el piso de arriba del barco, del buque, esos orificios son puertas que se cierran herméticamente para cubrir convertirlo en estanco. Eso se daba 2 minutos desde que sonaba supuestamente la alarma para abandonar el buque hasta pasar ese tambucho. Se dan 2 minutos, en donde hay gente que tenía la responsabilidad de cerrar esos compartimientos. Y condenar a los que quedaron abajo, quedaron abajo. Los que quedaron abajo, quedaron abajo. Wow. Entonces, eso hace que se formen burbujas de aire para que el buque flote una determinada cantidad de tiempo. Para los que estamos en lugares pasibles de salvarnos, podamos llegar a la balsa salvavidas y de esa forma salvaguardar nuestra vida. A costa de matar a otro. Exactamente. Por eso, cómo no estar acá adelante y cómo no hacer saber a nuestra sociedad de la entrega humana que se hizo en Malvinas. Se erizan los pelos, eso no tiene precio, y eso queremos que la sociedad sea consciente de todas, de las buenas y las malas de la gesta en Malvinas. Hubo parte improvisada en donde hubieron estrategias mal desempeñadas a nuestro entender, y después con el tiempo se ha dado a la luz también. Pero hay algo que no tiene que caber duda, que la entrega humana que se hizo de nuestros soldados y del personal, en su gran mayoría, son muy pocos los datos que uno ha ido recabando de gente que no quiso salir a la palestra de la situación y todo. Y lo elogiable de todo esto fueron nuestros soldados argentinos. Estos colimbas valen oro. Chao, qué bonito lo que decís. Todos un Martín de Fierro para cada uno de ellos. Da la sensación que hasta que te emocionás, digamos, que sin duda transmitís emoción. Sin duda. Contanos, ¿llegaste a la balsa? Llego a la balsa y empiezo otra película ahí. ¿Por qué? Porque quienes sabíamos que habíamos sido hundidos... ¿En cuánto tiempo se hundió? ¿Lo viste hundirse al buque? Sí. A ver, una vez que comenzamos, que formo mi balsa, saltamos como nos habían enseñado a la balsa salvavidas, y acá hay algo muy elogiable que destacar y rescatar también. Tuve la bellísima oportunidad de estar con nuestro segundo jefe, nuestro segundo comandante, ya fallecido el primero, segundo comandante Pedro Galaxy. He estado en mi casa, estado en San Rafael, cuando se le impuso la calle, hay una calle en Montecomán, el nombre de un caído, Ivanor Navarro. Él tuvo la posibilidad de viajar, charlé muchísimo con él. Él estuvo también en el mismo barco que detecta al submarino. No, que detectó al Titanic. Ajá. Ese mismo barco fue contratado para tratar de detectar a dónde había sido hundido el crucero Belgrano, porque el crucero tenía un valor histórico inmenso. Había sido uno de los poquitos que pudo volver con vida, por así llamarle, de Pearl Harbor a Estados Unidos. Nacieron en un astillero en Filadelfia. No sé si son 7 o 9 los barcos iguales, ¿no es cierto?, que se fabricaron. 2 vinieron a Argentina el 9 de julio y el 17 de octubre, que se llamó en su momento cuando Perón lo trae de Estados Unidos, pasa a llamarse Crucero General Belgrano después.
Y el otro 9 de julio. 2 fueron a Chile, 2 a Brasil, 2 a Uruguay y el resto no sé. Bueno, pero tenía un valor histórico muy grande. Es como tener un auto 0 kilómetros o tener una cupecita de Fangio, intocable, donde todo el mundo la venera. Ese era el crucero Belgrano para nosotros, con un valor histórico inmenso. Si bien era antiquísimo, su poder de ataque era grande, pero era obsoleto un tanto en cuanto al resto de del poder que tenía. Antiguo, porque también es cierto que la velocidad de las armas y de los buques y de los aviones... 1938. Claro, de 1938 al 82, olvídate. Sí. Habiéndose aguantado la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y bueno, tenía mucha historia, aparte muchos... Contanos, ¿subiste a la balsa? Subo a la balsa, comienzo a alejarme y bueno, a sabiendas de que nos habían hundido fuera de la zona de exclusión, esperamos... ¿Cuántos iban en una balsa? Las balsas tienen capacidad para 20 personas. En la nuestra iban aproximadamente 15, 16, de los cuales algunos nos atamos 4 balsas entre sí para brindarnos apoyo. 4 o 5 personas pasan a otra balsa, vale decir que nosotros éramos 10, 12, no más de eso. Y tuvimos la buena de Dios de tener mi segundo jefe, el teniente Fragates Gut, actualmente fallecido, un tipo creyente que a quienes no sabían rezar el rosario se los enseñó y rezábamos mucho, bregábamos para salvarnos y tuvimos, lamentablemente, en esa época del año, 2 de mayo, y a esa latitud oscurece muy rápido. Ya a las 5 de la tarde nos hundieron a las 4 y un minuto y a las 5, 5 menos cuarto ya estaba absolutamente oscuro. Wow. Y la predisposición humana, todos sabemos que no es lo mismo en oscuridad que teniendo la luz solar, ¿no? Así que bueno, ahí lo que primero pensábamos era, bueno, no hay problema, los buques que venían cerca nuestro ya nos vienen a rescatar, va a ser esto un trámite, un par de horas y listo. Pero ese par de horas durante la noche se hace una eternidad, y más con el oleaje que había, que eran olas entre 7, la ola tiene 2 partes, la cresta, la parte de arriba, y el valle, que es la parte de abajo. Entre valle y cresta era entre 7 y 12 metros de altura, era terrible el oleaje, muy bravo, que uno cuando navega desde arriba del buque no lo toma en cuenta tanto porque se ven olas más chiquitas, cuando uno está en la balsa el mar es inmenso. Claro, inmenso. El buque minimiza esa ola. Exactamente. Y bueno, a partir de ahí, bueno, empezamos a descomponernos, porque bueno, así... ¿A qué hora los rescataron? Y nos rescatan al otro día, en mi caso, a las 12 de la noche. Pero previo a esto se pasan muchas situaciones. Primero que iban 2 personas, una iba toda quemada, un cabo principal, no recuerdo el apellido, en el que nosotros le cortamos la ropa con la navaja naval, lo tratamos de auxiliar, obviamente la ropa se desprendían con pedazos de todo. Hablaba gangosos que nosotros medio así no le entendíamos, resulta que después nos enteramos que era porque tenía todas las cuerdas vocales por la inhalación de gases y todo quemado estaba. Pero estaba con vida. Y después un suboficial, el Loyola, mi jefe inmediato, que había tragado petróleo y vomitaba una baba, bueno. Lo tratamos de asistir, y acá quiero hacer una mención especial a mi querido amigo Jorge Lucero. Jorge Lucero es una persona de General Pico, La Pampa, en el cual tuve la gratitud después de muchos años, hace 6, 7 años, de rendirles mis honores. Era una persona que era un conscripto, trabajaba ahí en el cuarto de rota, donde era un tanto amanerado, siempre se guardó mucho respeto con respecto a él, porque en esa época no existía la discriminación, no existía. Era mucho respeto hacia él y de él hacia nosotros, un tipo muy introvertido, muy calladito, muy educado. Y nosotros asistimos a este cabo principal todo quemado hasta donde pudimos. Y yo me acuerdo de verlo por el rabo del ojo, que él seguía sentado en la balsa, Jorge Lucero, seguía asistiéndolo. Y yo digo, no se va a descomponer, no va a vomitar nunca. Nunca lo vi descomponerse, no flaqueó nunca. Bueno, me quedé con esa espina, digo, en algún momento la vida me tiene que dar la reválida para decir, bueno, acá estoy, hermano, acá estoy, vení, fundámonos en un abrazo. Y me la dio, hace como 7 años atrás, acá en General Alvear, viene el segundo comandante de la flota, en una plaza, no recuerdo qué cosa para poner ahí, y me encuentro con María Teresa Stebner, maestra de escuela primaria, tenía un programa de radio muy malvinero en Guatraché, La Pampa. Me dice, ¿te puedo hacer un reportaje? ¿Vos estuviste en el crucero? Sí. Te lo voy a sacar al aire, pero en la radio que trabajo. Bueno, cómo no. Digo, termina el reportaje, ahora te tengo que pedir un favor yo. Yo necesito imperiosamente contactarme con un muchacho, se llama Jorge Lucero, le expliqué la situación y dice, lo tengo de amigo en el Face. Yo no tengo Face, pero bueno, me contacta con él, pero ese contacto, ¿cómo fue? Yo trabajo en un colegio secundario nocturno. Un día me llaman por teléfono, desconozco las características, atiendo y ¿quién habla? Jorge Lucero, me dice.
Jorge Lucero, el único que conozco, fue compañero mío balsa y me dijo, soy yo. Qué bárbaro. Soy yo. Sin lugar a dudas, me destruyó. Y le digo, necesito un favor, le digo, ahora va a haber un encuentro de veteranos en Guatraché y necesito que estés allá, quiero hablar con vos, quiero verte, necesito abrazarte. Sí, dice, voy a estar. Así que allá, bueno, nos separamos del grupo del resto de los veteranos porque quería darle mi propio homenaje a él. Quería darle mi pequeño reconocimiento a su labor, a su valentía, realmente admirable, su entereza para afrontar la situación. En ningún momento arengó al resto de la tripulación diciendo se murió el cabo principal porque había fallecido, y me dice, yo me di cuenta que había fallecido y no quise decir nada al resto de la tripulación porque no sumaba nada. No era oportuno. No. Y bueno, Dios me dio la oportunidad. Por eso siempre digo a cada uno de los veteranos, cierren eslabones de la vida. Hay que cerrarlos porque se nos va a piantar un lagrimón, pero nos va a reconfortar porque vamos cerrando algunas cicatrices pequeñas. Y bueno, después de ese naufragio, teniente Fragates Gut, que era nuestro segundo jefe, ya había tenido un naufragio, le había pertenecido a la Marina Mercante y se había pasado a la Marina de Guerra. En la Marina Mercante había sufrido un naufragio y él nos vaticinó todo. Bueno, una vez que previo a esto, y siempre quiero rendir honor, el día 2 nos hunden, el día 3 a las 10 de la mañana, más o menos 10:30, avistamos un avión, nos avista realmente él, y este comandante realmente se la jugó de no haber sido por el comandante de Neptune, ¿no es cierto?, que con su tripulación le dijo, miren, estamos jugados de combustible, nos las vamos a jugar 5 minutos a ver si los encontramos. Gracias a esa sabia decisión que toma el comandante, es que empieza a avistar a las balsas salvavidas, le da aviso a los buques que circundaban cerca nuestro y después vienen a nuestro rescate, ¿no es cierto? Que bueno, se demoró para nosotros una eternidad, porque cuando nos avistaron dijimos, bueno, ya por sentido común, van a avisar y nos vienen a rescatar. No existía otra posibilidad, sabiendo que era un avión argentino y todo. Bueno, empieza a oscurecer y empieza otra vez la misma película de terror. No nos vienen a rescatar. A las 10 de la noche, 10:30 más o menos, pasa un buque, nos hace seña de luces, dijimos, bueno, listo, ya está, ya nos rescatan, pero sigue de largo ese buque. ¿Qué pasó? Ese buque ya llevaba, aparte de su dotación, llevaba como 400 rescatados más, entonces no cabía un alma más, que nos quería dar a conocer que ya venía otro buque, pero nosotros no sabíamos qué nos quería decir. Sí, Juan. ¿Cuántos tripulantes cayeron? ¿Cuántos murieron y cuántos tripulantes iban en el barco? La tripulación normal, en caso de navegación de placer, que se le llama, son 800, 850. Tratándose la guerra, así como estuve yo en comisión, íbamos 1091 tripulantes, entre conscriptos, militares, 1091, y 2 civiles, que eran los que estaban a cargo de la cantina, 2 hermanos, que vivían en Punta Alta y no sé, eran del norte, no sé si eran de Catamarca, creo que eran, ya viviendo hacía varios años en Puerto Pirao, que tengo entendido que uno de ellos creo que había hecho la conscripción y le gustó el lugar y ya se quedó y ya se arraigó, y bueno, en fin. Y fíjense, fue una situación muy especial de estas dos personas, porque cuando se produce el hundimiento, el mayor de ellos logra salir a cubierta principal y nosotros teníamos orden expresa que una vez que subíamos a cubierta principal no bajar en rescate de nadie, porque siempre nos dijeron, pueden salvar uno, quedar los dos, entonces más vale salvarse uno. No sé si desobedeciendo el orden porque era un civil, va en busca, les pregunta al resto, che, no han visto a mi hermano, nadie lo había visto, va en busca de su hermano y lamentablemente también quedó él. Murieron los dos. Murieron los dos, exactamente. Wow. Bueno, y una vez que pasa ese primer buque, nos hace señal de luces, el segundo, no sabíamos que venía un segundo buque atrás, fue un bajón terrible, terrible, ver que te abandonan porque estás viendo que sigue de largo y nosotros los gritos. Bueno, hasta que viene el segundo buque, que es el Piedrabuena, nos empieza a rescatar y teniente Fragates Gut nos dice, hay que tener cuidado porque el buque nos va a oprimir, nos va a tirar una soga y, claro, un buque chiquito porque era de 70 metros, pero contra una balsa de, no sé, 3 metros, tendría 3 metros y medio, no recuerdo bien el largo de la balsa, nos va a oprimir y probablemente nos haga algún daño con el oleaje que había, ¿no es cierto?, oprimiéndonos contra el agua. Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, ahí nos dimos cuenta el resto de la tripulación recién ahí que había fallecido este cabo principal.
Y bueno, empezamos a subir de uno por vez, nos dan un vasito de un guiso que estaba riquísimo, después tanto frío. Sí, no, eso fue un manjar. Se imaginan después de 32 horas naufragando, en donde habíamos tomado, yo recuerdo que comimos unos caramelos que eran con un complejo vitamínico y una latita gaseosa, porque con oleaje no te conviene tomar líquido, porque es decir, te tenés que hidratar, pero te descompones, muy probable que te descomponga al tomar líquido. Así que tomamos creo una latita gaseosa entre los 10, 12 que estábamos ahí. Y después, bueno, una vez que nos rescatan, nos dan ese vasito y nos comimos con una satisfacción terrible. Nos proveen nuestros propios camaradas de ropa seca, porque íbamos con la ropa mojada. Nos proveen de ropa seca y nos toman los datos para mandarlos a nuestros padres, y yo lo que atino a hacer, nos dan una cucheta de nuestros camaradas y compartirla para que descansemos. Yo salgo en búsqueda de algún conocido, me encuentro con un camada mío, camada se le llama la misma, el que egresa la misma promoción, y bueno, le digo, ¿qué fue lo que pasó? Que justo era radarista, es quien se encarga de ver en la pantalla de radar qué pasa con el resto de las naves, de los buques. Y dice, mira, veíamos al crucero, al Bullar y al Gurruchaga, y de golpe y porrazo el crucero desaparece la pantalla de radar. Le avisamos a nuestro comandante, se ve que le avisan al resto de los navíos, y bueno, todos emprenden retirada, porque si no también era el número puesto. Y más a pesar de que al Bullar, ya uno de los 3 torpedos que nos tiran, 2 dan en el blanco a nosotros, y uno le pega de refilón al Bullar. Que el Bullar es un buque viejo, más viejo que el crucero, creo que era, y son remachados. Entonces le había hecho un hundimiento en el casco, en donde en un primer momento se pensaba que podía haber llegado a ser una ballena. Hoy me contaba justamente Francisco Romero, que venimos del ejército, de dar una charla, y comentaba eso. Pero bueno, tan grande no puede ser el golpe de la ballena. Un coletazo de la ballena. Sí. Así que bueno, a partir de ahí siguió rescatando el Piedrabuena hasta las 2 de la mañana, y ahí emprendemos viaje a Ushuaia, donde nos proveen ropa nueva, nos dan lo que la llamaban en la jerga marinera un rancho volante, que es una fruta, un par de sándwich, no me acuerdo si alguna otra cosa más. Avisan nuevamente a nuestras familias, nos embarcan en un avión. Ese avión de ahí de Ushuaia hace escala en Río Grande, y de Río Grande a la base Comandante Espora, que está pegadito ahí a Punta India. Espora está pegadito a Bahía Blanca, y está a 35 kilómetros Bahía Blanca de Puerto Belgrano. Y ahí lo que no entendimos, nos suben a los aviones, a los colectivos verdes de la Armada, todos los vidrios tapados con diario, no entendíamos el porqué. Presumimos que es para que no estemos en contacto con la sociedad, para que la sociedad no se ponga mal, porque veníamos todos despeinados, sucios. Éramos un linchera. Sí, bueno, venís de la guerra, ¿cómo querés venir? Claro, pero a lo mejor la sociedad va a tomar pena sobre eso, y no estaba bueno a lo mejor. Entonces presumimos que puede llegar a haber sido por eso. Ahí llegamos a Puerto Belgrano, nos vuelven a tomar los datos, nos proveen de una credencial nueva. Yo la mía la sigo guardando, es mi trofeo de guerra, mi TIN, que es tarjeta de identificación naval, el documento militar que tenemos para entrar y salir de cualquier unidad militar. La conservo en mi casa, es lo único que logré rescatar de allá, del hundimiento. Y nos hacen una revisación médica que fue una vergüenza, realmente, una vergüenza. Porque en caso, a ver, ¿cómo saltó usted a la balsa? ¿Cómo me enseñaron? El salto de borda, que se llama así, así. ¿Se esguinzó? No. ¿Algún dolor? No. Bueno, el que sigue. No sé si se demoraron 2 minutos. Entonces, ahí emprendemos el viaje a casa, a comer la milanesita con la mamá, a jugar el partido de fútbol con los amigos, estar con la novia. Ahí... Contá que esa es la llegada después de la llegada de la guerra a tu casa. Que sea breve, el tiempo nos empiezan a apretar, y empieza a ser tirano. Contá la llegada, llegar de la guerra a casa. Bueno, es absolutamente distinto a todo. A un casamiento, a un cumpleaños de 15 de tu hija. Es un festejo absolutamente distinto a todo. Es recobrar la vida en vida. Qué bonito. Recobrar la vida en vida. Porque llegamos familiares, amigos, gente que no te conoce. Llegamos a la LB4, llegamos a la terminal, de ahí nos llevó el querido Gordo Verdugo a la LB4 a dar nuestra primera charla, y ahí pensamos que iba a ser un tanto distinto la cosa, y fue charla tras charla, entrevista tras entrevista. Tuvimos realmente no mucho tiempo con nuestros familiares, y pensamos que todo iba a pasar, y ahí comienza la posguerra, la terrible posguerra. Que es un tema para que hablemos para otra vez. Yo tengo recuerdo
que mi mamá dijo, porque cuando se hundió el Belgrano no se sabía si vos estabas vivo o no estabas vivo, y mi madre fue a tu casa, ahí en la calle Zapata, y decía, por primera vez estuve en un velorio que no había muerto, digamos, porque la sensación era de que habías muerto y gracias a Dios estás vivo. Doctor Vitar García, después de este relato que nos ha dejado paralizado un poco a todo, cierre. Yo te digo una cosa de un viejo de 74 años. Primero, que tengo los ojos llenos de arenita. Y segundo, me quedé con la duda que iba a decir ahí este héroe que tenemos tan cerca, gracias a Dios, cuántos fallecieron del Belgrano. Y un abrazo gigantesco, un abrazo grande como el infinito, y un gracias, no le puedo decir otra cosa porque no me da la cabeza, que gracias, gracias y gracias. Sí, realmente ha tenido un relato, su emoción nos hizo temblar un poco a todos. Víctor. Bueno, yo también lo escuché con mucha atención. Yo también formé parte de toda esa movida en aquel tiempo, pero no es el tiempo de hablar de lo mío, sino de tener en vivo y en directo un protagonista testigo fiel de todo lo que sucedió, ¿no? Así que te escucho con enorme respeto, con enorme admiración y siento que estuvimos en lo mismo, porque yo también fui voluntario y me considero un veterano, es decir, estuve ahí, llevé todo lo que tenía que llevar, acá estoy, dispongan de mí, y bueno, y después regresé. Y aquí estoy, Tachi, sí. A ver, que realmente primero agradecerte, hiciste un relato emocionante, realmente, hasta que nos ha hecho lagrimear a todos. Victoria te miraba con una atención que decía, no puede ser que se emocione de esta manera. Redondeá, ¿qué tenés ganas de decir? Libertad absoluta. Primero, gracias, muy amable. Primero le voy a responder al doctor Vitar. De los 1093, 1091, ya le digo, 2 civiles y el resto personal militar, personal de cuadro, más los conscriptos, fallecieron 323. Vale decir que prácticamente la mitad de los que fallecieron en Malvinas, durante la gesta en Malvinas, fueron compañeros míos. De 649, 323 fueron compañeros míos. Y gracias. No, de nada. Y 770 más o menos, 770 los que pudimos volver con vida en ese momento. Y con respecto a lo que decía, hay que hacer muchos análisis, pero yo creo que estamos muy conformes, atravesamos distintas etapas. El apoyo de la sociedad argentina en ese momento, nuestras abuelas tejer bufanda, guantes, los chocolatitos, hayan llegado o no, fue mucho. Esa cartita, hoy lo decía, y ayer estuve en la escuela de Benedetto y bueno, se puso una piedra fundamental para un futuro monumento en donde los chicos pusieron una cartita, y ahí les decía, muchos de los soldados que estuvieron en Malvinas, la única compañía que tuvieron fueron la fotito de la familia, aquellos que lograron rescatarla, o una cartita de una persona que nunca conocieron. A excepción, por ejemplo, que hay un relato muy bonito acá de General Alvear, nuestro presidente de General Alvear del centro, Ricardo Chapa, que hoy a las 8 de la tarde hace y los invito, su presentación de su libro ahí en el ECA. Este muchacho correntino recibe una carta de una chica de General Alvear, para no dilatar más, punto suspensivo, actualmente su esposa. Mira vos. Realmente yo estoy sorprendido, conmovido es la palabra también, de tu relato, de lo que has vivido y también del abandono, un poco de pena, siento, de frustración, en el sentido de no haber tomado, hablo personalmente, de no haber tomado dimensión de lo que realmente sucedió, lo que es una guerra. Después de escuchar tu relato y que se me erizaron los pelos, realmente hoy tengo un antes y un después. Llegó el final, llegó el viernes, nos tenemos que ir. Primero, que seguimos velando por la salud de Mir Félix, nuestro intendente. Segundo,
me queda como síntesis final que la violencia bajo ningún aspecto conduce a ningún lado, y mientras la violencia utiliza armas más poderosas, da la sensación que el mundo no tiene sentido, y no va más. Y también hago un análisis de la cantidad de dinero que se gasta en armamentos de guerra en el mundo. La desigualdad que existe realmente es atroz. Tachi, muchas gracias por tu presencia, buen viernes, a pasarla lindo. Dial Radio TV en Malargüe 103.9.